En este nuevo vídeo vamos a abordar una serie de problemas que son de divisibilidad, pero que no necesariamente tienen que resolverse con máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Y los problemas son los siguientes. El primero de ellos nos dice: Ramón tiene una cantidad de libros entre 145 y 170. Si los puede meter en cajas de 5 y 6 libros, cada una, ¿de qué cantidad de libros dispone? Pues bien, fijémonos, este problema es muy parecido a uno que vimos en el vídeo anterior de apilar cubos y se aborda de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, el hecho de que nos diga que los puede meter en cajas de 5 y 6 libros nos está diciendo que los puede dividir, el número total de libros me refiero, entre 5 y entre 6. Por tanto, el total de libros que tiene es un múltiplo de 5 y de 6. Y tendremos que calcularle el mínimo común múltiplo, aunque no será la respuesta del problema ese dato que calculemos, sino una de las operaciones que necesitamos para darle respuesta al problema. Entonces, lo primero, escribir los datos. Y los datos son que tengo entre 145 y 170 libros. Por otro lado, que los puedo dividir entre 5 y 6, por tanto, múltiplo de 5 y de 6. Estos son los datos que tengo. Vamos con las operaciones. Bien, las operaciones son las siguientes. En primer lugar, voy a calcular el mínimo común múltiplo de 5 y de 6. Porque esto me dará un indicio de por dónde puede andar el formato o el aspecto que tiene la cantidad de libros que yo estoy buscando. Esto, pues, si os dais cuenta, el 5 es primo, se factoriza como el mismo, y el 6 es 2 por 3. Por tanto, será 2 por 3 y por 5, es decir, 6 por 5, que son 30. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 30 es un múltiplo de 5 y de 6 y será la cantidad base para la posibilidad de libros que tengo. Es decir, todo múltiplo de 30 será una cantidad factible a ser el número de libros que yo tengo. Esto le ponemos lo que son libros. Y entonces, ahora lo que hacemos es ver de todas las posibles cantidades de 30 que podemos hacer, que son los múltiplos de 30, cuál de esas cantidades está entre 145 y 170. Por tanto, calculamos los múltiplos de 30, que son el propio 30, 60, 90, 120, 150, 180 y me he pasado. Los múltiplos seguirían, pero me he pasado. Y resulta que el único que está entre 145 y 170 es este que tenemos aquí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo una cantidad de 150 libros, los puedo agrupar en cajas poniendo 5 y 6 libros en cada caja. ¿Y esto por qué sé que es así? Pues porque como 150 es un múltiplo de 30, también es un múltiplo de 5 y de 6. Y esto me garantiza que esta cantidad de libros se puede agrupar de 5 en 5 o de 6 en 6. Y encima cumple que está entre 145 y 170. Por tanto, la respuesta al problema será: dispone de 150 libros. Vamos ahora a ver el siguiente de los problemas que vamos a realizar. Este segundo problema nos dice lo siguiente: en una clase de primero de ESO, los alumnos se pueden sentar de 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en 5, sin que sobre ninguno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el número de alumnos que hay en clase es múltiplo de 2, de 3 y de 5, porque cuando lo reparto de esa forma, o divido, no me sobra ningún alumno. ¿Cuántos alumnos tiene esta clase si sabemos que hay entre 25 y 35? Razona la respuesta. Pues como veis, un problema idéntico al que acabamos de realizar hace unos instantes. Entonces, lo primero, los datos. Pues tenemos entre 25
y 30 alumnos. Además, sabemos que es múltiplo de 2, de 3 y de 5. Entonces, las operaciones son las siguientes. Bien, fijémonos. 2, 3 y 5 son números primos, por tanto su factorización son ellos mismos, no la vamos a escribir. Lo que tengo que hacer ahora es el mínimo como múltiplo de 2, de 3 y de 5, que resulta ser 30. Y ahora resulta que esto es una cantidad posible de alumnos, ya que lo puedo dividir de 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en 5. Lo que tenemos que tener ahora presente es si esta cantidad se encuentra entre 25 y 35. Porque si no es así, lo que tendré que hacer es, igual que antes, obtener más múltiplos de 30. Si os dais cuenta, el 30 está entre 25 y 35, por tanto, es mi respuesta. No tengo que calcular ningún múltiplo más. Y así decimos lo siguiente. Respuesta. Hay 30 alumnos. Como veis, un problema bastante sencillo. No hemos tenido que calcular ningún múltiplo de 30 porque el propio número que me decía ya cumplía con lo que nos decía el enunciado. Vamos ahora a ver el tercer problema. Nos dice este tercer problema. Un libro tiene 240 páginas. Si como máximo quiero tener 10 capítulos y todos con el mismo número de páginas, ¿de cuántas formas puedo organizar el libro en función de los capítulos y de las hojas que ocupa cada uno? Bien, pues si os dais cuenta, el problema aquí no es ni de calcular un máximo como un divisor ni un mínimo como un múltiplo. Simplemente nos dice que quiero organizar el libro en capítulos, de forma que todos los capítulos tengan las mismas páginas. Es decir, 240 páginas las tendré que distribuir entre los capítulos que yo le forme al libro, con un tope o límite de 10 capítulos. Es decir, que el máximo número de capítulos que puedo tener son 10. Y yo podría tener un capítulo, 2, 3, 4, así hasta 10. Por tanto, debemos ir viendo cuántas páginas corresponderían en función de los capítulos que yo tenga. Por tanto, vamos a ir empezando de uno en uno a ver cómo podemos organizar eso. Como datos, pues tenemos 240 páginas y máximo 10 capítulos. Entonces vamos a ir viendo cómo quedaría el libro organizado en función del número de capítulos y el número de páginas que tengo. Es decir, vamos a hacer una pequeña tabla en la cual vamos a ir poniendo el número de capítulos y también vamos a ir poniendo el número de páginas de cada capítulo. Y aquí vamos a ir rellenando, pues para cada posibilidad de capítulos, lo que le corresponde. Podría tener un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 capítulos. Si tengo un capítulo, pues yo lo que tengo que hacer es 240, dividirlo entre 1. Y obviamente me cabe a 2, 2 por 1, 2 a 2, 0, bajo el 4, 4 por 1, 4 a 4, 0, bajo el 0 y 0. Es decir, tendré 240 páginas en cada capítulo, obviamente. Si tengo 2, pues tendré que hacer 240 entre 2. Y tendré 2 por 1 a 2, a 2, 0, bajo el 4, 2 por 2, 4 a 4, 0, bajo el 0 y a 0. Es decir, tendré 120 páginas distribuidas en 2 capítulos, si es que decido hacerlo así. Entre 3, pues serían 240, lo divido entre 3. Y digo 240 entre 3, pues será a 8, 3 por 8, 24, 24, 0, bajo el 0 y a 80. Es decir, si tengo 3 capítulos, cada capítulo tendrá 80 páginas. 240 entre 4, pues si tengo que hacer 4 capítulos, dividimos 240 entre 4. Y 6 por 4, 24, 24, 0 y serían 60. Por tanto, con 4 capítulos, cada uno deberá tener 60 páginas. Con 5 capítulos, pues 240, lo divido entre 5 y sería 5 por 4, 20, me sobran 4, bajo el 0 y 5 por 8, 40, 40, 0. Por tanto, tendré 48 páginas.
si hago 5 capítulos. Cada uno tendrá 48 páginas. Entre 6, 240 lo dividimos entre 6. Me cabe a 4, 6 por 4, 24, 24, 0, bajo el 0 y 40. Esto quiere decir que si hago 6 capítulos, cada uno deberá tener 40 páginas. Entre 7, 240 lo divido entre 7. Y entonces tenemos a 3, 3 por 7, 21, me sobran 3, bajo el 0, 7 por 4, 28, me sobran 2. Como veis, me da división inexacta. Eso quiere decir que no es una opción válida para subdividir el libro, ya que no todos tendrían las mismas páginas. Por tanto, aquí no es aplicable, no vale y lo tengo que tachar. Vamos con 8. 240 lo divido entre 8 y 3 por 8, 24 bajo el 0. Por tanto, si hago 8 capítulos tendrían 30 páginas cada uno. Entre 9, 240 entre 9, pues cabría 2, 2 por 9, 18, a 24, 6 bajo el 0, 6 por 9, 54 y me sobran 6. Por tanto, nuevamente no puedo repartir las páginas entre los 9 capítulos si decidiera hacer 9 capítulos. Habría un capítulo que tendría 6 páginas más, o bien esas 6 páginas tendría que distribuirlas entre los capítulos de la forma que yo quisiera. No obstante, de una forma u otra, no podría repartir las páginas entre los capítulos. Por tanto, no es una opción válida. Y entre 10, 240 lo dividimos entre 10 y tendríamos que, pues me cabría a 2, cogiendo esta, 2 por 0, 0, me sobran 4, 2 por 1, 2, a 2, 0, bajo el 0, y aquí me cabría 4, y 4 por 0, 0, a 0, 0, y 4 por 1, 4, a 4, 0. Por tanto, serían 24 páginas cada capítulo si decido hacerle 10 capítulos al libro. Esta sería la respuesta que tendríamos que darle, es decir, esta tabla, o bien escrito con palabras, las páginas que le corresponden a cada uno de los capítulos. Vamos ahora a ver el último de los problemas. Nos dice aquí cuántas medidas de baldosa cuadrada existen para asolar un almacén de 18 metros de ancho por 24 metros de largo. Digamos que lo que nos está pidiendo el problema es que veamos todas las posibles opciones de embaldosar con medida exacta. Y tenemos que tener en cuenta que si este es el almacén y la baldosa es cuadrada, pues debo poder colocar esta longitud a lo largo de esta medida y también esta longitud, que es la misma que la otra por ser cuadrada, a lo largo de esta medida. ¿Qué quiere decir? Que el lado del cuadrado tiene que ser divisor a la misma vez de 18 que de 24. Tenemos una posibilidad de obtener los divisores de 18 y de 24, calculándolos todos y eligiendo los que fueran comunes a los dos. No obstante, esto me implicaría hacer muchas divisiones y vamos a hacerlo de otra manera que nos va a resultar bastante más sencillo. Y es la siguiente. Lo primero, los datos. Y tenemos como datos el ancho son 18 metros. El largo son 24 metros. Ahora escribimos aquí las operaciones y tenemos, para factorizar, 18 es 2 por 9, es decir, 2 por 3 al cuadrado. 24 es 6 por 4, el 6 es 2 por 3, el 4 es 2 al cuadrado, agrupando 2 al cubo por 3. Por tanto, si yo quiero subdividir, lo que necesito es obtener divisores. Vamos a calcular el máximo común divisor. Y el máximo común divisor de 18 y 24, pues resulta ser, si os dais cuenta, de los 2 sería 2 y de los 3 es 3, es decir, 2 por 3 que son 6. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que puedo colocar baldosas de 6 metros de largo como máximo. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver todas las posibles opciones? Porque esto sería una de ellas y sería la mayor. Pues si os dais cuenta, la solución, es decir, todos los divisores que serían comunes a 18 y 24, pues no son ni más ni menos que todos los divisores de 6. Es decir, cualquier divisor de 6 también va a ser divisor de 18 y 24. Y me va a suponer una subdivisión de esta cantidad. Si calculamos esos divisores, pues los divisores de 6 son el 1 y el 6, y luego el 2 y el 3.
y ya no tendría más. Por tanto, las opciones serían colocar baldosas de 1 metro de lado, colocar baldosas de 2 metros de lado, colocar baldosas de 3 metros de lado o bien colocar baldosas de 6 metros de lado. Estos son los divisores comunes que hubiera encontrado para 18 y 24 si hubiéramos decidido calcular los divisores de cada uno de ellos y señalarlos en sus listas correspondientes. La respuesta, como ya os he anticipado, sería Podemos solar con baldosas de 1 metro, 2 metros, 3 metros y 6 metros de lado. Hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis visto que no todos los problemas tienen por qué resolverse o dar respuesta con el valor del máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, sino que hay múltiples variaciones, múltiples situaciones en las que tenemos que dar respuesta utilizando bien múltiplos o divisores o incluso múltiplos o divisores del máximo común divisor o del mínimo común múltiplo respectivamente. Os espero en el siguiente vídeo en el que veremos una relación muy importante que existe entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Hasta entonces.